Es una nueva clase de gramática descriptiva. En este caso vamos a estudiar uno de los temas principales dentro del curso, la perífrasis verbal. Es muy interesante analizar este tema porque se puede estudiar desde distintas formas. Se puede estudiar su aspecto sintáctico, su aspecto morfológico, su aspecto semántico y cada uno de ellos pues conforma la parte central de la perífrasis verbal. La perífrasis verbal va a estar digamos, centrada dentro de los verbos. Esa es su categoría esencial, esa es su única categoría. Es importante resaltar que la perífrasis verbal se puede entender como un sintagma. Recordemos que el sintagma es ese grupo de palabras que coopera entre sí para formar un nuevo significado o expresar un nuevo sentido. La perífrasis verbal, vamos a partir de la idea que es una relación indisociable. Cuando decimos indisociable se refiere a que no se puede romper. Es una relación que se mantiene y expresa una idea única entre dos o más elementos. Entonces, vamos a decir que estos elementos son un verbo auxiliar y un verbo principal. El verbo auxiliar puede estar conformado en distintas formas. Sin embargo, el verbo principal siempre va a estar expresado en las formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. En el primer ejemplo nos damos cuenta se dice no puedo entrar. Aquí existen dos verbos: el verbo auxiliar, que es puedo, y el verbo principal, que es entrar. Nos damos cuenta que el principal está expresado en infinitivo. En el segundo ejemplo, igual, vemos un verbo auxiliar y un verbo principal. Llevo escrito 5 páginas. En este caso, el verbo principal está representado en participio. Es interesante también ver su aspecto semántico. Por ejemplo, si decimos iremos aprendiendo, por ejemplo, iremos aprendiendo un idioma, iremos aprendiendo matemáticas, iremos aprendiendo gramática. En este caso nos damos cuenta que la idea central está conformada por ambos verbos. Sin embargo, el verbo auxiliar cambia de idea semántica, o sea, cambia su significado. Porque iremos pues representa movimiento, representa desplazarse. Sin embargo, en este caso, cuando decimos iremos aprendiendo, no se refiere directamente a un desplazamiento, sino se refiere a un proceso cognitivo. Entonces hay una alteración semántica dentro de la perífrasis verbal. Vamos a estudiar, ahora bien, vamos a darnos cuenta que la perífrasis verbal en el verbo auxiliar no aporta complementos. Los complementos van a estar directamente relacionados con el verbo principal. Por ejemplo, quería hacer la presentación frente a los compañeros. En las siguientes clases vamos a estudiar los complementos directo, indirecto y circunstancial. Sin embargo, aquí vamos a dar algunas ideas esenciales para que se tenga al menos lo básico para entender cómo funcionan dentro de la perífrasis verbal. Aquí el complemento directo es donde recae directamente la acción. Quería hacer. ¿Qué quería hacer? La presentación. Pero nos damos cuenta que el verbo principal es el que está vinculado hacia el objeto directo o el complemento directo. Frente a los compañeros. Ese es un complemento circunstancial de lugar. Igual está vinculado con el verbo principal hacer. Entonces vamos a decir que el verbo auxiliar queda relegado y no tiene influencia sobre los complementos subsiguientes, sino que es el verbo principal el que tiene el tal vínculo. Ahora bien, vamos a estudiar, vamos a decir, mejor dicho, que la perífrasis verbal va a representar el núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque evidentemente está conformado por verbos y el núcleo del predicado pues siempre va a ser un verbo. Luego nos vamos a dar cuenta que la sustitución del complemento directo puede hacerse por los pronombres lo, la, los, las. Estos pronombres átomos los vamos a estudiar más a profundidad en el tema del complemento directo. Sin embargo, aquí vamos a dar un ejemplo breve. Voy a decir la verdad. El complemento directo es la verdad. Nos damos cuenta que puede ser sustituido por dos formas: la voy a decir o bien voy a decirla, incluyendo el pronombre dentro de su forma verbal. Es importante también resaltar que la existencia o la presencia de una preposición no separa la idea de la perífrasis. Como pueden ver aquí, voy a decir, entre el verbo auxiliar y el verbo principal existe una preposición. Sin embargo, esta preposición no influye dentro de la relación indisociable, como habíamos mencionado, entre ambos verbos.
Finalmente vamos a estudiar la clasificación según su estructura. Quiero resaltar que esta es la primera parte de la perífrasis verbal. En la segunda parte vamos a estudiar las otras clasificaciones que existen. Sin embargo, hoy nos vamos a quedar solo hasta la clasificación según su estructura. Como había mencionado al inicio del video, pues la perífrasis verbal va a estar representada siempre su verbo principal por las formas no personales: infinitivo, gerundio, participio. Algunos ejemplos pueden ser: podía cantar. Nos damos cuenta que cantar está bien en infinitivo. Igual si decimos le gusta beber, ese beber está también en infinitivo. En gerundio, que expresa continuidad, nos damos cuenta que estaba cantando está igualmente expresado en gerundio, así como va diciendo. Finalmente, participio, que expresa la acción ya terminada, nos damos cuenta que ha leído y también está absuelto. Ambos verbos principales representan una acción concluida, por lo tanto decimos que está en participio. Entonces, esta es la primera parte de la perífrasis verbal. En la segunda parte, pues, como les mencionaba, vamos a estudiar las otras formas de clasificación de la perífrasis. La única forma que estudiamos es según su estructura.